Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen por la página Solo Derecho y por este conversatorio preparado para el día de hoy, referido al tema de medidas cautelares. ¿Cuáles han sido las modificaciones que se han realizado a la ley 1970, inicialmente con la ley 1173 y las demás leyes que se han emitido modificando el Código de Procedimiento Penal, como también las circulares que nos han dado mayores elementos de convicción para que tanto imputados, acusados, abogados y las partes podamos accionar? Para el día de hoy hemos invitado a dos connotados profesionales del área jurídica. En primer lugar está con nosotros el doctor Henry Sánchez, quien es abogado, también es politólogo, ha cursado la maestría en Administración de Justicia, maestría en Derecho Constitucional, maestría en Educación Superior, ha hecho diplomados en Investigación Forense, Derecho de Familia, Derecho del Niño, Niña y Adolescente, también un diplomado en el nuevo Código Procesal Civil en Educación Superior, catedrático universitario en diferentes universidades en pre y postgrado, además de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Pública del Alto. Es docente capacitador de jueces y vocales de la Escuela de Jueces de Bolivia, docente formador de jueces, capacitador de vocales, jueces, fiscales y defensores públicos sobre la ley 1173. También es presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de Magistrados de Bolivia. Además, autor de libros denominados Guía Práctica de la Ley 1970, primera y segunda edición actualizada. Ha sido juez de provincia, ha sido también juez de instrucción en lo civil del Alto, juez de familia, juez de instrucción en lo penal, juez primero de partido y de sentencia en lo penal. Actualmente cumple las funciones de vocal en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia. Sin embargo, y sin olvidarnos también que tiene un posgrado en Derecho Procesal Penal Criminal y Medicina Legal. Este amplio bagaje hace que el doctor Henry Sánchez sea toda una autoridad en esta materia. Le damos la bienvenida al doctor Henry Sánchez a este seminario. Muy buenas noches. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí, bueno, muy se le buenas escucha, noches, doctor. pues, doctor Carrillo. Muy buenas noches, doctor Eric Sosa. Una alegría verlos, pues, por este sistema virtual de tanto tiempo. Bastante tiempo hemos trabajado en la Ciudad del Alto. Y bueno, ahora ya por estas instancias. Me imagino también muy buenas noches a todos los colegas abogados que están siguiendo este portal, así como también estudiantes, ¿no?, de Derecho, y bueno, pues todos los que desean, pues, algo compartir de estos conocimientos sobre, ¿no?, las medidas cautelares. Muchas gracias, doctor. De la misma forma, vamos a dar la bienvenida al doctor Eric Sosa. Él es abogado de profesión, viene de un linaje de profesionales abogados, tiene una maestría en Derecho Penal, actualmente es maestrante de Derecho Constitucional, ha realizado un sinfín de diplomados, es docente de la Universidad Tecnológica Boliviana y actualmente profesional de una de las ciudades más pujantes, como es la Ciudad del Alto, reconocidísimo en el campo jurídico. Doctor Eric Sosa, tenga usted muy buenas noches. Distinguido doctor Carrillo, tengo ustedes también muy buenas noches. Es un gusto y un placer poder estar y compartir con ustedes en esta tertulia, donde seguramente vamos a producir lindos intercambio de criterios y análisis. Un saludo también al doctor Henry Sánchez, un docente admirado y muy respetado también en el Foro Nacional. Un abrazo para ambos y para toda la audiencia que continúa y sigue el programa. También un saludo cordial. Muchas gracias, doctor. Inicialmente, invitar a todos nuestros amigos, a todos los amigos, colegas, abogados, estudiantes y público en general, si ustedes desean realizar una pregunta a nuestros expositores, por favor, les invitamos a escribir la misma en los comentarios de la página Solo Derecho, para que de esta forma, en forma inmediata,
los expositores puedan absolver sus preguntas. Las preguntas que sean concretas, por favor, para que también demos lugar a varias respuestas. Vamos a empezar este conversatorio con el doctor Génesis Sánchez, para que nos indique cuáles son las modificaciones importantes que se ha introducido en la ley 1173 al Código de Procedimiento Penal. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que también ya la mayoría de los colegas tienen, ¿no?, el conocimiento de cómo se han modificado este instituto procesal de las medidas cautelares. Vamos a hacer, yo creo, un pantallazo de manera general, qué aspectos consideramos los importantes, ¿no?, de que se han podido modificar y, lógicamente, a efectos de la aplicabilidad, ¿no?, en los procesos penales. Primeramente, siempre tenemos que partir, ¿no?, de que, las medidas cautelares, ¿no?, son aquellos institutos procesales que tienen, ¿no?, finalidad, en el fondo, restringir derechos constitucionales, ¿no?, contra una persona que está sujeta, pues, a un proceso penal. Es de ahí que, lógicamente, de acuerdo a la doctrina, tenemos, pues, dos clases de medidas cautelares, ¿no? Tenemos las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales, ¿no? La primera, en el fondo, se constituyen también, ¿no?, mecanismos procesales por los cuales, ¿no?, se restringe derecho fundamental al de la locomoción, pero aquella persona que está sujeta de un proceso penal, ¿no? En cambio, las medidas cautelares reales son aquellas que también se constituyen como institutos procesales que van a también restringir derechos constitucionales, pero en este caso a la libertad de disposición del patrimonio, ¿no? Por eso, las cautelares personales, lógicamente, en el fondo, tienen la finalidad para garantizar la presencia del imputado, la realización del proceso e incluso hasta la ejecución del mismo, ¿no? Y las reales para la reparación de daños. Ahora, es importante también tomar en cuenta, estimados colegas, que las medidas cautelares personales, que es el tema ahora, en el fondo han sido incorporadas ya con la ley 1970, ¿ya? Y la ley 1970 no ha establecido que, estas medidas cautelares personales deben basarse, pues, en principios fundamentales, ¿no? El principio de proporcionalidad, de excepcionalidad, de temporalidad, ¿no?, los cuales, lógicamente, se han ido manejando. Pero al transcurrir del tiempo, esa aplicación de las medidas cautelares personales, en el fondo, también con otras modificaciones, ¿no?, la ley 007, la ley 586, han ido modificando en cuanto, ¿no?, a cómo se han de aplicar. Y por eso, inclusive, hasta todos, ¿no?, ya estábamos entendiendo que, pues la aplicación de la medida cautelar personal más grave, que era la detención preventiva, en el fondo ya se constituía, pues, como una regla, ¿no?, y que es lo contrario, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la ley 1970, que ha introducido este mecanismo, lógicamente se ha establecido que, pues la libertad tiene que ser la regla y la detención la excepción. Sin embargo, se ha ido también con el bagaje de las leyes que han ido modificando, se ha dado lugar a que apliquemos de manera contraria. Pero si ustedes se dan cuenta, la ley 1173 ya ha venido a establecer y querer recuperar de esta forma, ¿no? Este es un cambio fundamental, de que, pues volvamos a tener pleno conocimiento de que las medidas cautelares de carácter personal, en el fondo, ¿no?, se constituyen, pues, aquellas medidas excepcionales, porque como doctrinariamente lo hemos indicado, ¿no?, estas medidas, en el fondo, ¿qué es? Restringen nuestro derecho fundamental de locomoción, de libertad. Entonces, un ciudadano no puede estar, pues, sujeto a esta situación, porque el estar impedido del ejercicio de la libertad, lógicamente, también nos adjudica algunos derechos, ¿no? Entonces, la ley 1173 ha empezado a incorporar, ¿no?, ese lineamiento, ¿no?, que ahora se tiene que establecer. La libertad es la regla, la detención es la excepción. Entonces, de ahí, tomando ese bagaje, no, miren, nosotros, por ejemplo, ahora ya con la ley 1173 ya hablamos de las medidas cautelares, ¿no?,
de carácter personal. Ya no hacemos una diferencia como en la anterior norma, cuando hablábamos de medidas sustitutivas a la detención preventiva y la detención preventiva. Claro que en el fondo ambas eran medidas cautelares, sino que ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Todas son medidas cautelares personales, ¿no? Y la última, que es, ¿no?, del numeral 10 del artículo 61, es pues la detención preventiva. Entonces, todas esas medidas que antes estaban en los 40, lógicamente, ahora son medidas cautelares de carácter personal y que la autoridad jurisdiccional, ¿no?, las tiene que imponer pues a un sujeto imputado en un proceso penal. Bueno, ahora, otro aspecto fundamental que la ley 1173 ha establecido, ¿no?, es que, bueno, pues la aplicación de estas medidas cautelares personales, incluyendo ya la detención preventiva, ya no puede ser incorporada de oficio, porque con la ley 007, si ustedes recuerdan, ¿no?, ya esa normativa establecía, ¿no?, que aunque el fiscal no solicite una medida cautelar personal, inclusive la detención preventiva, el juez de oficio podría aplicar. Hoy en día ya no se puede aplicar esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque necesariamente para esta aplicación de medida cautelar de carácter personal gravosa, que es la detención preventiva, tiene que existir pues los requisitos que exige el 233, ¿no? Tiene que existir una imputación con sus suficientes elementos de convicción, un pedido fundamentado del Ministerio Público a la parte víctima candidata. Es decir, que aquí también estamos recuperando pues lo que debe ser en un proceso penal. El juez es un tercero imparcial, ¿no? Él tiene que estar sujeto a que, bueno, pues la parte que imputa, que es el Ministerio Público, conjuntamente la víctima y la defensa, le den pues los insumos para poder aplicar las correspondientes medidas cautelares, ¿no? Ahora, otro aspecto también que es importante, ¿no?, establecer que para la aplicación de medidas cautelares, la ley 1163, ¿qué es lo que establece, no? Ya establece una obligatoriedad al Ministerio Público de que él, ¿no?, es el que tiene que demostrar, ¿no?, los riesgos procesales, ¿no?, ya sea peligro de fuga o obstaculización. E incluso ya la misma norma ya establece, si nosotros revisamos a partir del artículo 233 hasta el 247, ¿no?, que es ese título que según las medidas cautelares, ¿no?, la ley le obliga a que el Ministerio Público, de manera objetiva y documentada, tiene que demostrar los riesgos procesales. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Otro aspecto también importante es que, bueno, pues, ¿no?, las causales de improcedencia han sido, pues, ampliadas, ¿no?, para no aplicar la medida de la detención preventiva más gravosa, ¿no? Por ejemplo, en delitos de contenido patrimonial, ¿no? Ahora, tomando en cuenta inclusive también aquellos casos, esto por el principio de convencionalidad, ¿no?, aquellas mujeres embarazadas o madres de niños en lactancia, ¿no?, antes la ley que establecía, ¿no?, que en este caso sí no se podría aplicar una medida menos gravosa, era de última ratio la detención, ¿no? Pero ahora de manera expresa ya establece que en esos casos no se puede aplicar esa medida cautelar gravosa, sino otras, que lógicamente es pues por salvaguardar, en este caso, lo que se refiere a el derecho a la vida y la salud, ¿no?, de dos seres humanos, la madre embarazada y el hijo gestante, ¿no?, o el concebido, que ustedes saben ya se le da por nacido. Bueno, luego, otro aspecto también importante en esto, ¿no?, especialmente en las medidas gravosas, es lógicamente, miren, el tiempo de la detención, ¿no? Antes era indefinido, ahora, inclusive, aquí el Ministerio Público tiene que fundamentar y demostrar al juez por qué tiempo de detención, ¿no?, va a estar ese ciudadano en un centro penitenciario y para qué, ¿no? Entonces, ahora se establece esa situación, la misma ley, e inclusive, esto es también algo más novedoso, ¿no?,
que si la autoridad jurisdiccional va a disponer la detención preventiva, en la misma audiencia ya tiene que establecer el tiempo y señalar día y hora para ya resolver la situación jurídica de ese ciudadano, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, por ejemplo, otros cambios también novedosos que son en cuanto a la medida cautelar, en este sentido de que el imputado pueda estar en un domicilio, ¿no? Es decir, ahora puede estar en un domicilio que él presente o incluso de otra persona, ¿no? Eso es importante. Otro aspecto también importante es esto de las manecillas, ¿no? De seguridad, de controlador, que lógicamente ya eso está justamente hasta con esta pandemia, ya va a ser usado en muy poco tiempo. Es decir, ya evitar también que exista bastantes detenidos preventivamente, porque existen ya otros mecanismos para poder ejercer el control. Ahora también es importante, en otro sector, es que todos los colegas abogados, ¿no?, tenemos que ir a la disposición 13ª de la ley 1173, y esto es fundamental. Dicha normativa legal, ¿no?, ha tomado en cuenta que, y no solo para medidas cautelares, en sí para todas las clases de audiencias orales, es que tememos también de regirnos, ¿no?, a un reglamento, ¿no?, donde está regulado el poder ordenador del juez y la realización de las audiencias. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en ese reglamento, ¿ya?, que está creado por ley, no es un reglamento independiente, es un reglamento que la misma ley ha dado su origen, ¿no? Es decir, ahí ya establece, ¿no?, que una audiencia de medida cautelar, ¿no?, ya no puede ser, pues, con réplicas, dúplicas, tras réplicas, ya no. Tiene que ser de manera clara y concreta la intervención única de cada de las partes, ¿no? Inclusive también en esa, ¿no?, digamos más allá, en ese reglamento, ¿no?, que regula hasta cómo se deben desarrollar las audiencias, ¿no?, en medidas cautelares y también en grado de apelación, ¿no? Por eso ahora es importante tomar en cuenta, si ustedes van a poder ver, ¿no?, ¿qué dice esa normativa? Concluida, dice, ¿no?, la audiencia de medidas cautelares, la parte que se siente agraviada tiene que interponer el recurso de apelación. O sea, interponer. Entonces ya no podemos estar con ese clásico, ¿no?, que muchas veces, ¿qué es lo que sucede?, ¿no? Porque la misma norma ya ha visto más allá. Muchas veces se ha llevado a cabo la audiencia, ¿no?, y, bueno, el abogado decía, me reservo la apelación. Ya, pero ese hecho de haber indicado me reservo la apelación ya daba pues el espíritu y la finalidad de tramitar la apelación. Y miren, esa apelación de medidas cautelares subía en apelación, se señalaba audiencia y no venían las partes. O sea, innecesario. Por eso también ese reglamento ha tomado en cuenta esa situación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente también la ley 1173 que ha establecido la total oralidad, ¿no?, de todos los actos procesales. Ahora, en ese caso, ¿qué es lo único? Bueno, culmina la resolución de medidas cautelares, ¿no? Entonces, bueno, pues la autoridad que se siente agraviada, ¿qué es lo que va a hacer? O perdón, la parte que se siente agraviada, lo único que dirá la palabra, señor juez, interpongo pues recurso de apelación. Ahora, inclusive ese reglamento va más allá. Del reglamento estamos hablando en el artículo 33 y adelante, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice ahí?, ¿no? Dice, bueno, la apelación, ¿no?, se sujetará a los puntos de agravio. Es esto también que nos hace entender, ¿no?, que si nosotros, ante el juez de instrucción en lo penal, vamos a interponer una apelación contra las medidas cautelares, inmediatamente ya tenemos que indicar nuestros puntos de apelación. Cosa que, cuando subamos al tribunal de alzada, ¿no?, sobre esos puntos de apelación se resuelven. Entonces, hay aspectos que en el fondo, si se están dando cuenta, que han sido introducidos por la norma, es efectos de ¿qué? Que estos
procesos de medidas cautelares tienen que resolverse pues de manera inmediata, rápida y oportuna. Eso muchas veces también nos damos cuenta ya, tenemos que evitar, ¿no? Excepto casos especiales, ¿no? Que las audiencias de medidas cautelares se vuelvan en juicios o en mini juicios. Porque en el fondo, una audiencia de medida cautelar, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Primero, si existe la suficiente convicción de una posible autoría. Y segundo, los riesgos procesales. Porque muchas veces no va a haber la posible autoría, ya no vamos a ingresar a riesgos procesales, ¿no? Una libertad pura y simple, y en esa calidad asume su defensa, ¿no? Entonces, estos aspectos también son muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Por eso es importante que todos los colegas sepamos, ¿no? Hasta inclusive he visto en los juzgados, ¿no? Que ahí ya tenemos la ley 1173 y el reglamento. Entonces tenemos que manejar ambos instrumentos para lógicamente tener pues un resultado conforme a derecho. Ahora lógicamente muchos siempre vamos a querer que sea a nuestro favor. Eso es lo lógico, pero no nos olvidemos que por encima siempre están pues las normas legales, tratados y otros aspectos que la autoridad jurisdiccional, ¿no? En ese caso tendría que valorar, ¿no? Entonces, miren, es de esta forma como la ley 1173 ha dado estos cambios y otros más, pero yo considero que estos son primordiales. Amigo, colega, doctor Sosa también establecerá otros, y que ese es bueno observar de lo que podemos ahora conversar. Eso es todo, doctor Ramiro Carrillo, los 15 minutos que hemos acordado. A ver, ahora conversaremos. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy resumido y muy claro y contundente la exposición realizada sobre las innovaciones que tiene la ley 1173. Permítame hacerle unas preguntas antes de ingresar con el doctor Sosa. Entendemos y voy a pedir a nuestros amigos un poco de comprensión. El doctor Jesús Sánchez también está dando otro curso también a jueces en este momento y se ha tomado un poquito de tiempo para acompañarnos, pero antes de que se retire, doctor Sánchez, la ley 1173 establece un procedimiento de conciliación. ¿En qué instancias o en qué momento procesal se puede llegar a conciliar y en qué delitos? Eso nos preguntan nuestros amigos. Ya, muy bien. O sea, la conciliación es una salida alternativa, ¿no? Y bueno, la ley 1173 ha establecido dos aspectos muy fundamentales. Primero, la conciliación como salida alternativa, hasta antes de dictarse, se puede, inclusive en plena etapa de juicio, inclusive hasta de manera oral se puede resolver. Con todo el respeto que se merece el auditorio, cuando yo era juez de sentencia, ¿no? Inclusive la ley 586 ya incorpora ese aspecto. Hay algunos delitos, pues, ¿no? Por lo general los de contenido patrimonial, que muchas veces las partes quieren conciliar. Entonces, y eso también la ley 1173 ha establecido, ¿no? Hay que evitar ya la formalidad. Si ambas partes están de acuerdo en conciliar, estamos hablando de un delito de contenido patrimonial que sí se puede conciliar, entonces se lo hace. Pero aquí hay dos aspectos también importantes que la ley 1173 ha establecido. Que en aquellos delitos de contenido patrimonial que la ley establece, ¿no? Estamos hablando de estafa, estelionato, que la ley establece que se puede conciliar, la ley 1173 obliga, bajo responsabilidad, estimados colegas, a que el fiscal y el juez tienen que promover la conciliación. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que el derecho penal es de última ratio, ¿no? Si bien es cierto, delitos de contenido patrimonial se constituyen en delito, pero si hay una forma de arreglar, porque al final de cuentas la parte víctima, ¿qué es lo que en el fondo quiere? Quiere, pues, recuperar su dinerito. Y si hay una forma de conciliar, entonces, lógico. Otro cambio fundamental de la ley 1173 sobre la conciliación, estimados colegas. Miren, antes, con la ley 586,
se conciliaba, ¿ya? Por decirles, X le ha estafado $5,000, un ejemplo, y para conciliar le dice, mira, yo te voy a pagar $3,000, y al otro mes te doy $1,000, o cada mes te voy a dar $500. Muy bien, conciliable. Y ustedes saben que eso da lugar a la extinción de la acción penal. Pero después no cumplía el imputado y quería regresar al proceso penal. La ley 586 prohibía. Decía, no, esto ya se ha extinguido. Pero, ¿y qué pasa con lo que me debía, no? No, pues bueno, ahora usted tendrá que irse eso a la justicia. Ahora la ley 1173 que ha establecido. Miren, ha establecido que si el acuerdo conciliatorio no se cumple, ojo, puedes reiniciar el proceso penal. Segundo aspecto, mientras no se cumpla con el acuerdo conciliatorio, no se extingue la acción penal. Entonces, este es un aspecto modificatorio muy importante. ¿Se dan cuenta? Que en el fondo está respetando los derechos y garantías de ambas partes. ¿Algo más, doctor? Muchas gracias. Doctor Sánchez, le pido contestemos a esta pregunta desde Eduardo Forón de Escobar. Dice, para el doctor Gensi Sánchez, en lo que se refiere a la aplicación de medidas cautelares, se está aplicando el control de oficio. La disposición 12ª transitoria de la ley 1173, y si se realizan el control en relación a estas solicitudes, ya que los jueces de instrucción desconocen estas solicitudes, como vocal realizan este control conforme al régimen de cesación a la detención, dado que esta solicitud no está en el 239 del Código Penal. Suponemos que debe decir el Código de Procedimiento Penal, pero la norma señala su aplicación. Doctor, usted tiene la palabra. Muy bien, esa es muy buena pregunta. Miren, eso está relacionado con el 239 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora tiene que haber, el juez tiene que establecer un tiempo de detención, ¿no? Y si ese tiempo de detención, ¿no?, ya ha pasado, bueno, hay que resolver la situación jurídica. Ahora, la disposición transitoria también ha establecido ese extremo, ¿no? Que la ley 1173 les ha dado un plazo para que la parte víctima del Ministerio Público tienen que pronunciarse, ¿no? ¿Por qué es la necesidad de que tienen que estar en detención? Entonces, aquí también la parte imputada, en este caso, también tiene la obligación, ¿no?, de exigir, pues, que se cumpla esa situación. Pero aquí, lo que me imagino el colega que quiere, ¿qué pasa, no se ha sobrepasado ese tiempo? Esto es interesante, ¿no? Por eso tenemos que ir al 239 del Procedimiento Penal, Ley 1173 y al reglamento. Ahora, mire, el mismo procedimiento penal establece, ¿no?, porque se aplicaría el 239 numeral 2, indicando que, bueno, se puede ampliar la detención preventiva, así de manera expresa indica, ¿no? Se puede ampliar en aquellos casos complejos, ¿no?, en aquellos casos, ¿no?, de delitos graves, ¿no? Pero a la vez también el reglamento, ¿no?, que está incorporando, ¿ya?, que el solo transcurso del tiempo tampoco establece que una persona va ya a acceder a la libertad, sino que aparte de ese tiempo transcurrido, se tiene que establecer los elementos de convicción que den lugar también a que pueda ser modificada esa medida extrema de la detención por otra medida menos gravosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como abogados, autoridades? Siempre conjuncionar las normas. Entonces, a mi humilde criterio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es bien sencillo, o sea, se ha pasado ya el tiempo que se ha dispuesto a la detención preventiva, o que inclusive ya se ha indicado, ¿no?, la necesidad de ese tiempo, y sigue detenido, entonces se tiene que solicitar, pues, la audiencia de modificación de la medida cautelar, porque ahora ya no hay cesación, modificación. Entonces, ahí hay que demostrar eso. Primer elemento, aquí está, ya ha sobrepasado este tiempo que se ha dispuesto, 3 meses, 4 meses. Ahora, ¿cómo nos basaríamos en los elementos de convicción?
Bueno, cada abogado ya tiene su teoría de caso, pero yo les doy un ejemplo, ¿no? A ver, en estos 3 meses que supuestamente se tenía que haber investigado, aquí el Ministerio Público no ha hecho nada, tampoco ha hecho nada la parte víctima. ¿Acaso ese no sería un elemento de convicción? Sería, ¿no? Un elemento de convicción que le favorecería inclusive al imputado. Y mucho más todavía yo vería en qué sentido, de que el imputado diría, mire, se tenía que tomar declaraciones de estos testigos, e inclusive hasta yo he solicitado audiencia que se tomen las declaraciones, y nunca me han hecho caso. ¿Ese será o no un elemento de convicción? Entonces, para la interpretación de esa disposición transitoria con el 239 numeral 2, primero, sí o sí, ¿no? Hay que pedir en esos casos, ¿no?, de que el Ministerio Público tiene que pronunciarse cuánto tiempo es para la detención, ¿ya? Y segundo, cuando ya haya pasado el tiempo, ojo, 239 numeral 2, pero no solo demostrar el tiempo, sino también qué elementos de convicción. Y no nos olvidemos que, lógicamente, se tiene que, pues, aplicar también principios fundamentales, ¿no? En este caso, el pro homine, ¿no?, que siempre ha de favorecer aspectos al imputado. Pero también hay aspectos donde dice no al lugar. Delitos complejos, delitos graves, que claramente también están establecidos en el 269 y también en el 263. ¿Está bien, doctor? Otra pregunta. Muchas gracias, doctor Sánchez. Respondamos esta pregunta del amigo Freddy Paita. Dice, doctor, si se interpuso el recurso de apelación por escrito, ¿puede en apelación ampliar otros motivos? Si en el párrafo 4 de la Constitución Política del Estado, no nos dicen qué artículo, refiere que en el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que las leyes no prohíban, ni a privarse de lo que ellas no prohíban. Ya. Muy bien, estamos pero hablando, me imagino, de apelación de medidas cautelares, ¿no? Cautelares. Ya. Entonces, sobre eso vamos a responder al colega. No nos olvidemos que estamos en la oralidad y artículo 251. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir que, si bien cierto, el imputado especialmente, o la parte víctima, puede interponer su recurso de apelación por escrito, lo puede hacer, porque hasta la misma ley le faculta, ¿no? Pero lo que sí se va a valorar ante el tribunal de alzada, y es ahí donde ya les respondo al colega, es la fundamentación oral. Porque la medida cautelar, su naturaleza para su resolución es en la audiencia. Entonces, mire, ahí puede ampliar, hacer, o sea, no puede existir que, por decirles, ¿no? No puede existir, decir, ¿sabe qué? Usted en su apelación por escrito ha indicado esto. No, porque el mecanismo para hacer conocer los agravios es de manera oral. Ahora, si lo he hecho por escrito, eso no le limita que en la audiencia pueda ampliar otros derechos u otros agravios, porque lo que el tribunal de alzada va a resolver son los agravios que le ha expuesto de manera oral, porque eso establece la norma. Pero ojo, esto estamos hablando de medidas cautelares. En apelación incidental, apelación restringida, eso es otra cosa y eso no sucede así. ¿Listo, doctor? ¿Algo más? Seguiremos. Nos preguntan en forma reiterada, doctor, ¿a qué reglamento usted hace referencia? En su exposición ha mencionado varias veces que se está aplicando un reglamento. ¿A qué reglamento se refiere o dónde se ha publicado dicho reglamento? Ya. Miren, ese es el reglamento 12/2019, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Y en el fondo, miren, ahorita les voy a dar, ¿no? Ese reglamento es emergente de las disposiciones transitorias, ¿ya?, de la ley, disposición 13ª de la ley 1173, que también tiene concordancia con el artículo 339 y 311 del Código de Procedimiento Penal. Ese reglamento tiene el siguiente nombre, vuelvo a repetir, reglamento número 12/2019,
de 10 de junio de 2019. Reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en la audiencia en materia penal. ¿Ya? Y yo ya he visto en todos los tribunales que ya está inclusive a la venta conjuntamente al procedimiento penal. Así que desde junio ya tenemos ese reglamento. Muchas Porque gracias. justamente la misma ley 1173 establecía la plena vigencia y ya tiene que estar ese reglamento. Gracias, doctor Sánchez. Una pregunta, si el Ministerio Público, el fiscal de materia, no se presenta a una audiencia de medidas cautelares, ¿cuál es el procedimiento que se sigue con la ley 1173? Bueno, esto emerge también del lineamiento jurisdiccional, del lineamiento jurisprudencial que ahora no ha sido modificado. Si el Ministerio Público no asiste a la audiencia de medidas cautelares, bueno, lógicamente tiene que llevarse a cabo, porque su inasistencia no impide, ¿no? Entonces, ahí está. Tampoco en la norma legal establece, pues, la inasistencia que da lugar a la suspensión, ¿no? Porque no nos olvidemos que son medidas cautelares y estamos tratando de que de un derecho fundamental que es a la libertad, y eso tiene que resolverse. Doctor, en base a las respuestas que usted me ha dado en este momento, ¿acaso no llega a ser contradictorio que continúe la audiencia de medidas cautelares sin la presencia del Ministerio Público cuando el fiscal de materia debería exponer en forma oral la imputación, defender su teoría de caso expresado en la imputación? ¿No considera que hay una contradicción con el principio de oralidad que establece la ley 1173? Claro, pero ahí también tenemos que acudir, pues, al principio de una presunción de inocencia y de la carga, pues, probatoria. Si el Ministerio Público, ¿quién tiene la obligación de demostrar y defender su imputación? Ese es el Ministerio Público. Y si no va a audiencia, ¿eso qué significa? Significa, pues, que él ya no quiere fundamentar, ¿no? Sería un retiro. Claro, sería, pues, en el fondo un retiro tácito, pues, ¿no? A ver, porque, ojo, tiene que fundamentar, la ley dice oralmente. Ahora, lógicamente, también, ¿qué puede suceder? ¿No? Puede suceder. Por eso ahí también tiene que venir, en este caso, ¿no?, la sana crítica del juzgador. Y peor aún, si nosotros tomamos en cuenta la ley 1173 con el funcionamiento de las gestoras, ¿qué tienen la obligación? De asegurar la presencia, ¿no?, de las partes en esa audiencia. Es decir, ya no es como antes, ¿no? Porque, bueno, ahí existe, pues, un periodo, se podría decir, una organización interna de que, bueno, tal fiscal, lógicamente, tiene que ir a defender su imputación, ¿no? Porque es su obligación, ¿ya? Ahora, el juez también, yo indico, que podría, pues, decretar tal vez un receso, ¿no? Porque no nos olvidemos también que la ley 1173 que establece, ¿no?, que el juez puede comunicarse directamente con el fiscal departamental para que haga comparecer al fiscal. Entonces, el juez también, ¿no?, en ese criterio amplio, declaramos un receso inmediatamente y, bueno, pues en 1 o 2 horas podemos instalar. Y como usted dice, ¿y qué pasa si no viene? De nuevo no viene. ¿Eso podemos echar la culpa a la parte imputada? Yo no creo. Porque el juez también, ¿qué ha velado? Primero, que pueda venir a fundamentar esa imputada. Y eso que no es su obligación, ¿no? Pero no viene. Entonces, ¿qué fundamentación hay en la audiencia? Entonces, el juez tiene que resolver lo que corresponde en derecho. Son aspectos que muchas veces no son cotidianos, ¿no?, pero que se pueden dar. Pero de esa forma también tenemos que aplicar, ¿no? Doctor Sánchez, mire, en la práctica, en la vida cotidiana, en lo que vivimos nosotros, los abogados en la audiencia, lo que ocurre es que el fiscal de materia que viene a una audiencia
lamentablemente no fundamenta la imputación, lo que hace es dar una lectura sin fundamento alguno a la imputación que presenta. ¿Esa lectura podría ser objetada por las partes o no podría ser objetada? Bueno, yo creo que esa pregunta también la vas a repetir al doctor Sosa y también, ¿no? Mire, ahora la ley 1173 le obliga a fundamentar, ¿no? Ya no puede ser como antes, ¿no? Me ratifico en mi imputación por escrito, no, le obliga. Entonces, bien sencillo, si no está fundamentando, está dando una lectura, y lógicamente tiene derecho la otra parte de decir, oiga, señor juez, ¿no? Por el principio de dirección, aquí la ley le obliga al señor fiscal a que fundamente oralmente, no que venga a leer, ¿no? Ahora, si el Ministerio Público lo sigue haciendo eso, entonces, ¿qué hará la autoridad jurisdiccional al momento ya de emitir una resolución? Si no me ha fundamentado el Ministerio Público, pese a que inclusive se le ha indicado, oiga, usted fundamente no le ha, ¿podrá disponer medidas cautelares penales gravosas? No creo, ¿no? Entonces ahí también está pues la solución. Pero lo que sí, inclusive bajo responsabilidad, la ley 1173 obliga a que fundamente de manera oral. Y esto es bajo responsabilidad, porque no nos olvidemos que ahora, hasta en este sistema de pandemia que estamos con las audiencias virtuales, todo se está grabando. Entonces, ese señor funcionario público hasta puede tener problemas, ¿no? Porque alguien va a decir, a ver, usted no ha fundamentado la imputación, por eso este ciudadano, ¿no? Entre comillas, podríamos decir, está en libertad. Y él estaría sujeto a la responsabilidad que la misma ley le obliga, ¿no? Ahora sí o sí tiene que fundamentar. Muchas gracias, doctor Sánchez. La última pregunta ya para concluir. El juez en una audiencia de medidas cautelares, un juez de garantías, un juez de instrucción de lo penal, en la actualidad divide en dos partes, ¿no es cierto?, una audiencia, una primera parte para demostrar la probabilidad de la autoría, la teoría del caso, y otra para fundamentar los riesgos procesales. En apelación se puede apelar en forma indistinta o en forma conjunta. Ya. Bueno, esto es muy fundamental. La ley 1173 justamente ha incorporado este aspecto, ¿no? Que bueno, en la audiencia cautelar, ¿no? Primero tenemos que debatir, pues, si hay una posible autoría. Y esto inclusive hasta es por didáctica procesal y académica, ¿no? Porque ¿qué sucede si, si no existe posible autoría? Entonces sería innecesario ingresar, ¿no?, a debatir, que se llama, los riesgos procesales, ¿no? Porque para imponer medidas cautelares personales, ¿no?, necesitamos suficientes elementos de convicción de que exista la posible autoría. Existe eso, con su correspondiente fundamentación, y podemos ingresar a debatir riesgos procesales. Entonces, es una buena didáctica procesal y académica, ¿no? Ahora, hemos demostrado la posible autoría. Muy bien, ahora vamos a los riesgos procesales. Y listo. Ahora, en apelación, lo que también me pregunta, distinguido doctor Carrillo, indistintamente también se puede fundamentar la apelación. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder en apelación? Y también tenemos que ir al 251 y al artículo, ¿no?, 47 y 50 del reglamento. En apelación, y vuelvo a repetir, lo que vale es la fundamentación oral, porque así la norma lo establece. Entonces, la norma legal, ¿qué le faculta al juez de alzada? ¿No? A él le faculta para que, antes de ingresar al debate, la parte apelante tiene que indicar cuáles son sus puntos de agravio a debatir en esa apelación. Entonces, ahí estaría la respuesta, queridísimo doctor Casillo.
El apelante dirá, mi primer punto de agravio es 233 numeral 1, porque la autoridad jurisdiccional no ha podido de manera clara y concreta establecer cuál ha sido la posible autoría sobre este hecho. Entonces, fundamente. Responde y se resuelve, ¿no? Y a la vez también va a decir, bueno, en caso de negativa, ¿no?, a esto, también tengo motivo y punto de agravio, 234, numeral 1, numeral 5, numeral 1. Eso ya depende de él. Esa sería la forma. Y se puede. No nos olvidemos, en la petición es oral. He visto una preguntita también ahí, que se me ha ido, o era anterior. Alguien preguntó por escrito. Son estas las últimas preguntas. Bueno, doctor, nos llegan muchas preguntas. Aquí dice, a ver, por ejemplo, si no existe, dice, si no existe peligro de obstaculización y peligro de fuga, ¿podrá disponerse la medida extrema? No, o sea, es sencillo, ¿no? No. Aquí está. Si no existe fuga, peligro de fuga, obstaculización o viceversa, ¿podrá aplicarse en la medida extrema? No. Porque el 233 que es claro, ¿no? Que exista posible autoría o que exista peligro de fuga o obstaculización. Si no existe la obstaculización, bueno, pues asume su defensa en libertad pura y simple, ¿no? Por eso es importante ahora esa didáctica académica, ¿no?, y procesal que se lleva a cabo por la mayoría ya de los jueces de instrucción. Primero resolvemos la posible autoría. Bueno, hay posible autoría, listo, pero no hay riesgos de obstaculización. Bueno, pues, ¿no? Entonces, asume nomás su defensa en libertad, ¿no? Gracias, doctor Sánchez. Ya para ir terminando este conversatorio, para dar pie al doctor Eric Sosa, que también tiene una mirada de abogado litigante, y como usted decía, vamos a enfocar el día de hoy dos miradas muy diferentes, desde el lado de la parte jurisdiccional y de la parte de litigante. Doctor Sánchez, me ha quedado una duda. En uno de los primeros interrogantes era en audiencias de medidas cautelares, entonces ya no es posible reservarse el derecho de apelación. ¿En la misma audiencia se debe apelar o no se debe apelar? Se tiene que apelar. O sea, interponer el recurso. Si quiere, también puede hacer los puntos de agravio. Pero lo que sí es ahora, esas normas legales establecen interponer. Por eso dice, ¿no?, concluida la audiencia cautelar, ¿no?, la parte interpondrá el recurso. Para que sea más clarito, ¿no? Yo soy abogado del imputado, quienes somos más los que apelamos. Contra mi defendido se ha dispuesto mi detención preventiva. Entonces yo le digo la palabra, señor juez, interpongo recurso de apelación contra la resolución que usted ha dictado, solicitando que antecedentes me remita al Tribunal de Alzada. Listo. Ya no hay la palabra, señor juez, me reservo la apelación. Ya no existe eso, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? Justamente con esto, ¿no?, de garantizar la celeridad, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, no necesito presentar por escrito. ¿Por qué? Porque arriba, en el tribunal, lo voy a fundamentar oralmente mis puntos de agravio, ¿no? Muchas gracias, doctor Sánchez. Le invito a agradecerle por su tiempo dispensado. Vamos a seguir contestando las preguntas que nos llega todavía a los comentarios que de esta página. Si antes de despedirse, quisiera invitarle a que usted felicite. Mañana es 27 de mayo. Felicite a las colegas, a las abogadas, a las mamás, que mañana se festeja de forma muy singular el Día de la Madre. Muy bien. Yo creo que el día de mañana es un día muy especial para todas las señoras madres, colegas también abogadas, por dos aspectos fundamentales. Primero, porque son aquellas personas que nos han dado la vida y que gracias a ellas somos y tenemos vida.
Y segundo, porque la madre, como dama, es aquella persona que siempre vela y cuida por los intereses de todas las personas, ya sea por su hijo, ya sea por su esposo, ya sea por su amigo, ya sea por su colega. La madre es pues aquella persona que siempre está por encima de todas las circunstancias y siempre está velando el bienestar. Por eso, todos aquellos que han tenido, tienen una madre, deben sentirse felices. Y por eso el día de mañana es un día pues muy grande para esas señoras. Humildemente, mis respetos a todas las madres, felicidades, que Dios, la Virgen, siempre les acompañe en este periodo también y que sigan siendo madres buenas, abnegadas, quienes siempre tienen el doble trabajo, porque a la vez son profesionales, trabajan y no se olvidan del cuidado de su familia, y que eso es algo muy loable, notable, que siempre se debe valorar. Felicidades, dignas madres. Muchas gracias, estimados colegas. Gracias, doctor Casillo, doctor Eric Sosa. Un gusto siempre verlos. Espero que hayamos compartido. Tengo yo otro asuntito, pero siempre dispuesto pues para que podamos compartir, ¿no?, académicamente, porque aquí hay algo que siempre yo lo he indicado. El derecho nadie lo tiene. No lo tiene el juez, no lo tiene las partes, no lo tiene el vocal. El derecho siempre es mutante, el derecho siempre, yo creo que tenemos que debatirlo, porque gracias al debate surgen pues las normas legales, ¿no? Y al final de cuentas, todos somos abogados. Ahorita yo estaré temporalmente en un cargo, pero al final de cuentas voy a morir como abogado. Y al abogado que se le ha dado siempre el poder del estudio del derecho, de la justicia y los valores. Muchas gracias y un gran saludo a todos los colegas, a todos, y feliciten y abracen muy bien el día de mañana a todas las madres y cuídense de este momento que estamos pasando y siempre pedir a Dios que nos cuide. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor Sánchez. Vamos a continuar en este conversatorio. Evidentemente hay muchas preguntas al respecto, doctor Sosa. Usted ha estado viendo las preguntas que hacen amigos, pueden ser colegas, estudiantes, inclusive público en general. ¿Qué es lo que ha visto en resumido en todas las preguntas? ¿Qué es lo que nos puede decir de la modificación de la ley 1173 al procedimiento penal? Bueno, mi estimado doctor Carrillo, si vamos a empezar a realizar un análisis de la ley 1173, no debemos olvidarnos en relación al espíritu y a la filosofía de esta ley. La exposición de motivos que el legislador ha procedido a determinar a efectos de emitir esta normativa. Ustedes recordarán y los colegas podrán tener también fresco en la memoria de que se había proyectado un código del sistema penal. Si hacemos un análisis comparativo, gran parte de este o una parte de este código del sistema penal, bueno, han sido plasmados en esta ley 1173. Y voy a empezar la explicación de mi ponencia o de mi criterio con un término que al final del análisis vamos a poderlo responder. Para nosotros, para mi consideración desde el punto de vista como abogado litigante, esta ley 1173, que data del 3 de mayo del 2019, yo la denomino una ley parche. ¿Por qué una ley parche? Porque antes de que se ingrese incluso en vigencia como tal, como parte del ordenamiento jurídico positivo, ya la ley 1226 del 23 de septiembre del 2019 la ha modificado. O sea que se emite la ley 1173, pasan 4 meses y 20 días, y bueno, tenemos que cambiarla incluso hasta antes de que ingrese en vigencia. ¿Qué denotamos ahí? Yo creo que debemos partir de un análisis crítico de la ley 1173, que considero que tiene poca técnica legislativa. ¿Por qué se cambia una norma antes de que ingrese en vigencia? Porque no se ha tenido una adecuada política jurídica, política criminal, política procesal, para poder poner en vigencia, valga la redundancia, esta normativa. En ese contexto, el marco donde podemos analizar esta ley 1173 puede ser analizada de 3 visiones, de tres parámetros centrales: la dogmática, la normativa y la pragmática. Me explico.
Dogmática que se encarga la academia de analizar los dogmas, el análisis dogmático de la normativa que estamos hoy analizando. La legislativa o la normativa como norma con la que contamos el día de hoy vigente, la 1173, modificada por la ley 1226. Pero también una no menos importante, que es la pragmática, que es la que todos los abogados día a día, los que estamos en los tribunales, en los juzgados cautelares, en los tribunales de sentencia o en las salas penales, la venimos viviendo respecto a la aplicación de esta ley. Es en ese sentido que primero considero yo humildemente de que hay una inseguridad jurídica respecto a la aplicación de la 1173 por la praxis procesal. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debería haber hecho? Y digo una inseguridad jurídica porque independientemente de que nos encontremos ahora en este estado de emergencia, en el COVID-19, como usted lo decía al introducir, doctor Carrillo, existen incluso instructivos, existen circulares que han emitido para poder considerar la aplicación de la ley 1173. Aquí un paréntesis, porque la ley 1173, por si acaso, no solamente es medidas cautelares. Introduce muchas otras modificaciones del Código de Procedimiento Penal respecto a la abreviación procesal, a la modificación de competencias y, entre comillas, para mí, una lucha contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, volviendo al tema, las circulares, por ejemplo, que se han emitido por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Departamental de Justicia, me refiero a la 6/2020, la 11/2020, el Tribunal Departamental de Justicia ha emitido la circular 11/2020, disponiendo la suspensión de plazos, etcétera, provocan una inseguridad jurídica que vulnera el principio de legalidad de la aplicación de la ley objetiva vinculada a las medidas cautelares. ¿Por qué digo esto? Porque no nos podemos estar rigiendo en un Estado de Derecho a través de circulares. Principio de legalidad. Tiene que haber una normativa específica que vaya a regular las relaciones interpersonales y en este ámbito la relación de sujetos procesales sometidos a un proceso penal para el ejercicio del jus puniendi. Entonces, primer elemento que quiero dejarlo plenamente establecido, que para mí, hoy por hoy, existe una inseguridad jurídica cuando estamos rigiéndonos a través de circulares que no son adecuados en un Estado de Derecho. ¿Qué nos ha traído la ley 1173? ¿Qué modificaciones, específicamente en las medidas cautelares? Lo que ha cambiado es el método de interpretación y de aplicación de estas medidas restrictivas de derechos. Obviamente, tiene un tinte garantista que ya se venía plasmando a través de distintas sentencias constitucionales. Cuando hablamos de medidas cautelares, lo decía el doctor Henry Sánchez, se analiza el artículo 233, la probabilidad de la autoría, como también los riesgos procesales o periculum in mora, para considerar la viabilidad o inviabilidad de restringir derechos. Porque también una medida sustitutiva es restringir la libertad o el principio de autodeterminación personal. En ese sentido, es que cuando se introduce estas modificaciones concordantes hoy por hoy con la jurisprudencia que ya venía modulando este tipo de aplicación de medidas cautelares, se tiene que el primer elemento vinculado al 233, la primera parte del Código de Procedimiento Penal, se refiere al estándar mínimo de prueba. ¿Qué significa ello? Que para poder considerar la probabilidad de la autoría en una medida cautelar, se debe realizar este análisis de estándar mínimo de prueba. Ya no podemos estar y no se puede estar ante una imputación formal donde se solicita medidas restrictivas de derecho simplemente a presunciones, a subjetividades en las que en muchos casos el Ministerio Público incurre. Se debe cumplir con el principio de certeza de la imputación formal, estableciendo claramente, mínimamente 7 circunstancias: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué y el con quién. Esto para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa del encausado. Constitucionalmente hablando y conforme a los tratados internacionales, se tiene pues que el sujeto se garantiza su presunción de inocencia. Entonces, para derribar y pasar esa frontera de esa presunción de inocencia, es necesario que se pueda aplicar este estándar mínimo de prueba respecto a la probabilidad de autoría.
que obviamente están regidos también a través de principios como el de razonabilidad, el de análisis objetivo de la prueba, para verificar si esta probabilidad de autoría, cuando se le plantea una imputación formal ante un juez cautelar, debe pues acreditarse la existencia del hecho y la existencia de suficientes indicios o elementos de convicción respecto a la participación del encausado, del imputado, en ese hecho. Y en ese ámbito hay 4 pilares fundamentales que deben circunscribirse a ese análisis, con indicios o elementos de convicción que cumplan con los parámetros de idoneidad, de pertinencia, de utilidad y de obtención legal de esos instrumentos o esos elementos de convicción. Si no cumplen con estos parámetros, estamos ante una carencia de fundamentación, de argumentación y motivación por parte del fiscal ante el juez cautelar. Eso respecto a la primera parte del 233 de la norma adjetiva penal. Respecto a los riesgos procesales, ya desde la jurisprudencia que se venía uniformando en varios precedentes constitucionales, se ha introducido hoy por hoy el método de análisis de la proporcionalidad que tiene y basa en una situación de 3 pilares fundamentales: la idoneidad, la necesidad de la medida restrictiva y la proporcionalidad en sentido estricto. Estos 3 elementos deben ser sine qua non por parte del fiscal, debidamente argumentados y fundamentados ante el juez cautelar. Si no lo hace y aplica una medida restrictiva, y no me refiero solamente a la detención preventiva, incluso a medidas sustitutivas, sin cumplir con estos parámetros, estamos ante una restricción y limitación de derechos totalmente ilegal y arbitraria. El fiscal debe cumplir a cabalidad el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, que le obliga a fundamentar, a motivar su solicitud. El 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que además esa actuación del fiscal debe ser específica, debe cumplir con ese requisito de especificidad. No puede estar en generalidades. Y eso lo vemos día a día en la praxis, lamentablemente, como lo manifestaban. Hay resoluciones de imputación formal donde el fiscal se sienta y dice: me ratifico en la imputación formal, o en su caso empiezan a dar lectura a la imputación formal, que aparte de ser tedioso, obviamente es vulneratorio al debido proceso. Esos elementos deben ser considerados para poder hacer un análisis objetivo de las modificaciones de la ley 1173 y su modificación también. Las partes, los sujetos procesales, el fiscal, deben fundamentar sus posiciones, sus pretensiones procesales. Pero más aún el juez cautelar está en la imperiosa necesidad de motivar y fundamentar su resolución. El artículo 124 del Código de Procedimiento Penal ya le establece una necesidad de fundamentación. Todas las actuaciones del operador de justicia deben ser necesariamente debidamente fundamentadas. No se puede realizar o incurrir en ese tipo de subjetividades. Y lamentablemente en la praxis, por eso yo les decía que debemos hacer un análisis pragmático también de lo que sucede hoy por hoy, y seguramente muchos colegas compatibilizarán con este criterio. Lamentablemente estamos en un estado de derecho, pero donde los jueces, los operadores de justicia, no cumplen con estos parámetros de fundamentación. Es más, hay operadores de justicia que en la consideración de una aplicación de medida cautelar realizan aseveraciones como estas. Dicen: el imputado no ha acreditado tener domicilio, no ha acreditado tener familia, no ha acreditado tener una actividad lícita, como si la carga de la prueba le correspondería al encausado, cuando es todo lo contrario. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Distinto es cuando hablamos de una cesación a la detención preventiva, conforme el 239 de la norma adjetiva penal. Pero cuando hablamos de la consideración de medidas cautelares, la carga de la prueba debe ser cumplida por el fiscal a cabalidad y demostrar no solamente la probabilidad de autoría, sino también los riesgos procesales. Y tiene toda la hermenéutica, tiene todo el poder del Estado para ese ejercicio del jus puniendi y para poder generar prueba. Hoy por hoy estamos con el número único en el sistema penal. Yo he podido acceder
a los sistemas informáticos de justicia libre, etcétera. Y hay un único número en cada causa penal que se va generando. En ese sentido, el Ministerio Público emite ya requerimientos fiscales incluso en línea. Tiene conexiones con Migración, tiene conexión en redes también con CEGIP. Entonces, no tarda al fiscal más que unos minutos poder recabar toda la información del encausado. Por eso es que la carga de la prueba tiene que además ser robustecida en la participación y en la actuación objetiva del Ministerio Público. En la praxis, lamentablemente, en muchos casos, no se cumple. Por eso es que decía, una es la visión dogmática, otra es la visión normativa, lo que es la ley, y otra es la visión pragmática, porque la ley es muy hermosa, es muy protectora, muy garantista, pero en la praxis procesal se ven muchas cosas día a día de que son arbitrarias e ilegales. Quiero puntualizar este nuevo método que se está introduciendo en el actual sistema procesal penal, que tiene sus pilares ya en los anales de la jurisprudencia, porque a través de la sentencia constitucional número 340, quebrado 2019-S3, ya se ha ido generando la aplicación de este método de interpretación de consideración de medidas cautelares. Y eso ya es un precedente muy importante porque a partir de esa sentencia han habido muchas otras que están ratificando la aplicación necesaria de la ponderación y de la fundamentación y motivación de la aplicación de medidas restrictivas de derechos. Entre ellas la sentencia constitucional 794, quebrado 2019-S4, la sentencia constitucional 1200, quebrado 2019-S2, entre muchas otras que ya van ratificando este método de interpretación. Ahora bien, esta ley, la ley 1173, nos ha traído innovaciones. Yo en este último tiempo he ido escuchando la aplicación de sistemas informáticos, la aplicación del Blackboard, del sistema Mercurio, del sistema Tor, del sistema Odin, del órgano jurisdiccional, del CIREC, que ya tienen su fuente en la ley del órgano judicial. Hace el año 2010 ya teníamos eso, pero lamentablemente el Consejo de la Magistratura se ha ido durmiendo en sus laureles para la aplicación práctica. Y miren cómo es la vida. A través del COVID-19 tenemos que aplicar si tenemos que hacer, porque no tenemos otra, no hay otra alternativa. Estas modificaciones que se han venido realizando también han sido producto de la jurisprudencia constitucional y del derecho internacional protectivo de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos otros casos, que deberían ser aplicados también en forma objetiva por parte del operador de justicia por principio de convencionalidad, también han generado sentencias constitucionales. Se hacía mención hace unos minutos por parte del doctor Henry Sánchez de las manillas electrónicas. El Tribunal Constitucional ya en el año 2013 ha emitido una sentencia constitucional exhortativa. En el voto del 2013 ha hecho un análisis en una acción de libertad de pronto despacho y la vulneración de derechos y garantías constitucionales y ha exhortado al Ministerio de Gobierno, al director del régimen penitenciario nacional, respecto a la sobrepoblación carcelaria, el costo-beneficio que tiene respecto a la utilización de manillas electrónicas de privados de libertad y ha impelido de que tenga que realizar políticas criminales para la implementación de soportes tecnológicos. Año 2013. ¿Hace cuánto tiempo ya el Tribunal Constitucional le ha dicho al órgano ejecutivo tiene que implementar las tecnologías, tiene que existir las manillas electrónicas? Lamentablemente hasta el día de hoy esta es una crítica a la gente que se encuentra en el órgano ejecutivo que no tiene políticas criminales respecto a esta situación. ¿Cuánto podríamos ahorrar si es que tenemos este sistema tecnológico? Entonces sería muy interesante poder contar estos temas. También quiero hacer mención al análisis de las medidas cautelares desde la perspectiva constitucional, donde se deben aplicar principios protectivos de progresividad y de prohibición de regresividad. O sea, el avance del derecho, que nunca es estático, nunca puede retroceder en la concesión de derechos. En ese sentido,
yo concluyo, señor distinguido doctor, en que este tipo de leyes parche no nos hacen bien a los profesionales, a la sociedad, no le hace bien. Debemos utilizar políticas criminales que vayan a atender a la protección de derechos. ¿Qué debemos hacer? Debemos fortalecer desde las universidades, la formación académica, debemos mejorar el órgano judicial, la meritocracia debe aplicarse en los operadores de justicia. Yo no veo que, por ejemplo, en derecho penal hay un observatorio profesional, académico, que vaya analizando este tipo de políticas y que realice propuestas. Entonces, los abogados somos los llamados precisamente a que podamos interactuar como el día de hoy en este tipo de conversatorios para poder generar sugerencias políticas y propuestas para el bien y para, obviamente, para una buena administración de justicia. En cuanto puedo darle un comentario respecto a la ley 1173, mi estimado doctor Carrillo, y obviamente abierto a todas las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor Sosa. Excelente exposición. Es otra mirada la praxis, la práctica de juzgados, lo que nosotros vivimos, la no aplicación de la norma. Es muy linda la norma, es excelente la norma, pero los operadores de justicia lamentablemente no cumplen. Doctor Sosa, su vasta experiencia como abogado, litigante en la profesión del ejercicio libre, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, que el juez, con la aplicación de la ley 1173, inclusive puede decidir con qué abogado litigar? Si los abogados en la profesión libre se retrasan por cualquier motivo o tienen otra audiencia, la ley 1173 ha dado la libertad para que el juez pueda designar defensor de oficio o defensor pro bono en desmedro a la legítima defensa, a la confiabilidad, a varios principios procesales que tiene el abogado con su cliente. ¿Qué criterio le merece ese aspecto, doctor Sosa? Estimado doctor Carrillo, le agradezco por la pregunta porque esto es de suma importancia para todos los colegas. Lamentablemente, la ley 1173, y lo decía el doctor Sánchez, me hubiera encantado que se hubiese quedado para poder conversar respecto a este poder ordenador y disciplinario del operador de justicia, incluso de ese reglamento que es el 12/2019 de disposiciones transitorias para aplicar las sanciones a los abogados. Lamentablemente, esa actuación del operador de justicia, desde mi perspectiva, es inconstitucional, es atentatorio contra los derechos y garantías de los abogados y del derecho fundamental al trabajo. Por lo siguiente, y lo hemos vivido en carne propia, distinguido doctor Carrillo. Aquí un paréntesis, un tribunal de sentencia, con un colega estábamos patrocinando la defensa, y nos han multado un sueldo de un juez técnico. Imagínese, por haber interpuesto simplemente un recurso de complementación y luego un recurso de reposición. Nos han multado, nos han sacado del proceso. Si es que no pagamos la multa, no podíamos hablar en la audiencia, increíblemente, atentatoriamente, y lo que hemos hecho es hemos tenido que recurrir a la justicia constitucional. Justicia constitucional que en primera instancia ante el tribunal, ante una de las salas constitucionales de acá del Departamento de La Paz, nos dio la razón, dejó sin efecto la multa y aplicó uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, la proporcionalidad. O sea, no es posible, así el abogado, porque también hay abogados y hay abogados, haya una falta o haya incluso en alguna dilación, no puede ser arbitraria la imposición de una multa. Tiene que haber los justificativos. Los abogados no llevamos un caso, doctor Carrillo, llevamos varios casos, no podemos vivir con un solo caso y hay veces se cruzan audiencias. Entonces, el Tribunal Constitucional emitió también sentencia constitucional confirmando esa sentencia, dejando sin efecto alguno las multas y llamando la atención al tribunal que emitió ese tipo de determinaciones sancionatorias. Entonces, para mí es vulneratorio al derecho incluso del trabajo del abogado. Es más, el artículo 339, a la cual estamos haciendo referencia, da la facultad a los jueces para que puedan emitir el arresto a los abogados, ¿no? Inclusive afecta la libertad nos aplican técnicamente una ley, un artículo mordaz a los abogados, ¿o no le parece así, colega? Totalmente de acuerdo, mi estimado doctor Carrillo, por eso yo uso el término de inconstitucional, ilegal,
ese reglamento también tendrá que merecer algún control de constitucionalidad para ver hasta qué medida puede el operador de justicia realizar ese tipo de actuaciones. Otra pregunta al doctor Sosa. Mire, hubiera sido interesante el paneo con cualquier autoridad jurisdiccional, sin embargo, dada la circunstancia. Nos llegaba una pregunta en materia de violencia contra la niñez, contra la mujer, en delitos sexuales. La ley 1173 permite la participación de la sociedad civil para coadyuvar con el proceso. ¿Esa no será una medida de intervención y de presión mediática al juez para que pueda tomar una determinación ya no conforme a los lineamientos que ha establecido la ley 1173? ¿Cuál es el criterio que le merece, doctor Sosa? En la praxis procesal, que es una de las perspectivas a mí que me encanta tocar, precisamente yo lo denomino el aplausómetro, o sea, a ver quién tiene más barra, quién tiene más gente en ese tipo de participaciones. Y obviamente eso es totalmente arbitrario, ilegal, porque el operador de justicia se debe a su conciencia, a su sana crítica, y obviamente tiene que cumplir con su deber. Él ha jurado respetar la constitución política del Estado, el ordenamiento jurídico, y debe estar despojado totalmente de todo este tipo de presiones. Ahora, el control social que pretende introducir o que ha introducido esta normativa, obviamente debe tener también límites, porque además de ello, imagínense, por un lado tenemos control social, pero por otro lado también tenemos la vulneración al derecho a la intimidad, porque en delitos donde están comprometidos derechos de menores de edad o de mujeres, incluso con la ley 348, hay la política de privacidad, vale decir que debe ser reservado. Entonces, ¿cómo puede haber un control social, o sea, que se metan las instituciones sociales si esto debe más bien ser reservado para establecer y evitar la revictimización de las víctimas? Muchas gracias, doctor Sosa. Ha surgido una teoría en esta época de la pandemia a partir del Decreto Supremo 4194 que declara como de emergencia nacional a toda la República de Bolivia por esta pandemia del coronavirus. A partir de ese Decreto Supremo se establecen las restricciones a movilizarnos, a estar en cuarentena en nuestros domicilios. Muchos jueces no aplican este Decreto Supremo como un medio de defensa para el imputado, toda vez que ya estaría desvirtuado los riesgos procesales establecidos en la norma. ¿O qué criterio le merece ese aspecto, doctor Sosa? Aquí hay que hacer un análisis equilibrado de dos circunstancias. De una restricción de derechos, por un lado, y por otro lado, de la posibilidad o no posibilidad de conseguir de elementos de convicción para desvirtuar el riesgo procesal. ¿Y qué es lo que sucede? Y me ha sucedido el día de hoy. Yo estaba en una audiencia virtual. Me dice el operador de justicia, usted no ha demostrado la funcionalidad del trabajo de la empresa donde ha contratado, donde se lo ha contratado pro futuro al imputado. Pero ¿cómo puedo demostrar una funcionalidad si estamos en un estado de emergencia? No se puede cumplir. Ahí es donde ingresa, y yo considero que ahí los operadores de justicia no aplican adecuadamente el principio de objetividad, sesgando la norma y planteando o aseverando de que nosotros estuviéramos en un estado de derecho en este momento normal. El abogado no puede salir. Normativamente está restringido por el derecho, por el Decreto Supremo, perdón. El imputado está privado de libertad. ¿Cómo podemos obtener esos nuevos elementos de convicción? El imputado no tiene la culpa de que estemos en esta enfermedad que no ataca solamente a Bolivia, ataca a todo el mundo. No hay vacuna. El derecho a la salud y el derecho a la vida están comprometidos de los privados de libertad. Lo que está sucediendo en Palmasola es un claro ejemplo. Lo que sucede también aquí en San Pedro. En toda Bolivia el sistema carcelario es obtuso, no cumple con el sistema de reinserción. Están acá en San Pedro todos entremezclados. No hay preventivos y no hay con sentencias ejecutoriadas diferenciados. Los sistemas progresivos del sistema penitenciario, lamentablemente lo tengo que decir con conocimiento de causa, no funcionan, no se están aplicando. Y obviamente esto es atentatorio a un Estado de Derecho. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado también respecto a la problemática del COVID-19 y los privados de libertad. ¿Qué prima más? El garantizar que un proceso
esté sometido el imputado al proceso, o la vida o la salud de ese privado de libertad. Obviamente, aclaremos, este privado de libertad se lo debe considerar inocente hasta que se pruebe lo contrario, hasta el momento que existe una sentencia condenatoria ejecutorial. Por tanto, para mi visión y para muchos constitucionalistas, lo que prima es la vida y la salud. Debería darse medidas sustitutivas, una detención domiciliaria, sin discriminar, porque hoy por hoy hay estas circulares que han emitido, hablan de mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedad mental, pero ¿qué culpa tiene la otra persona si hay una pandemia? O sea, no podemos diferenciar. Si bien el principio favor débilis está vigente para proteger a estos grupos vulnerables, no es menos cierto que un ciudadano también debe adquirir o debe acceder a los mecanismos de cesación bajo estas otras circunstancias de enfermedad de una pandemia. Excelente exposición, doctor Sosa. Mire, vamos a un poco más hilar este tema. ¿Qué criterio le merece, doctor Sosa, por ejemplo, el hecho de que todos los procesos por delitos a la salud que se han conocido por vulnerar la cuarentena estén sometiendo a procedimientos abreviados? ¿Acaso vulnerando inclusive el instituto mismo del procedimiento abreviado, que significa que el imputado, al ver todo el cúmulo de pruebas en su contra, decide denunciar al juicio oral? Sin embargo, en la actualidad lo que están haciendo es, son arrestados, son aprendidos en la calle, y en menos de 24 horas el fiscal está promoviendo un procedimiento abreviado. ¿Qué opinión le merece a esta, en mi opinión, a esta vulneración extrema de derechos de las personas por el simple hecho de no acatar una cuarentena, ya sea por estado de necesidad, porque está en riesgo su vida, puede ir a estar a una farmacia o puede estar yendo a comprar alimentos? ¿Qué opinión le merece esta sintomática extensión de procedimientos abreviados de parte del Ministerio Público? Dos posiciones ahí. Primero, respecto a los delitos contra la salud, se debe hacer un análisis específicamente de los elementos del tipo penal, de la acción, la tipicidad, la antijuricidad y todos sus subelementos para poder establecer si existe o no existe la adecuación, la subsunción de la conducta a lo descrito por el legislador. En la especie, en los casos que usted manifiesta, lamentablemente, ¿qué es lo que prima? La presión. Lo privan de libertad, le privan de libertad a la persona y le dicen o te vas a un abreviado o continúa este proceso y por supuesto vas a estar privado de libertad, porque el quantum de la pena supera y amerita una detención preventiva. Esto es ilegal, esto es arbitrario y se ha dado en muchos casos que incluso ya se cuenta con sentencias ejecutoriadas donde no existía delito, no existe delito, porque no han ingresado a analizar del tipo penal de la acción fundamentalmente en cuanto también al dolo. ¿Y qué es lo que sucede? Esas conductas no son reprochables, no son delitos. Es más, debería ingresarse a analizar la base de la punibilidad, las causas de eximentes de responsabilidad, porque hay un estado de necesidad, porque hay el cumplimiento de un deber. O sea, el policía, por ejemplo, está cumpliendo un deber, está saliendo cumpliendo un deber. Entonces no puede ser sancionado. Pero también un estado de necesidad. Hay una persona que tenga que ir a comprar medicamentos para su hijo o su hija, ¿qué va a preferir? O sea, tiene que salvar una vida e incumplir la norma. Pero eso no es sancionable, porque la base de la punibilidad no está contenida. Y obviamente el Código Penal normativiza todo esto. El Ministerio Público, afortunadamente, el actual fiscal departamental de La Paz ha emitido un comunicado un instructivo respecto a los delitos sanitarios en la pandemia. Y ha hecho un análisis muy interesante y muy adecuado, conminando a los fiscales, bueno, en realidad la palabra adecuada es instruyendo a los fiscales que no imputen por imputar. O sea, la persona que está ubicada en la calle no es que está cometiendo un delito, tienen que analizar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En consecuencia, es de mucho hablar, es de mucho análisis y la casuística, el caso en concreto deberá pues ser analizado. Pero obviamente es reprochable
que existan hoy por hoy sentencias ejecutoriadas por ese tipo de delitos sin que hayan existido delitos. Yo creo que ahí lo que se puede aplicar y se puede utilizar es una revisión extraordinaria de sentencia una vez que se solucione esta pandemia para poder establecer de que no existía delito en esos casos en concreto. Muy bien, doctor. Volviendo al tema, hemos abarcado algunos aspectos extra el tema. Volviendo al tema, doctor Sosa, ¿qué criterio le merece, por ejemplo, que los fiscales hayan asumido la competencia de jueces de familia al disponer en materia de violencia contra la mujer, me refiero, al disponer, por ejemplo, la asistencia familiar, la retención de documentos, y anotaciones preventivas, las prohibiciones de acercarse a la víctima a su domicilio, asumiendo un rol que le corresponde netamente a un juez de familia? La exposición de motivos de esta normativa que ha modificado y le ha otorgado estas facultades a la Fiscalía han sido dos. Primero, sintetizar el tiempo, acortar el tiempo por el cual una persona, en este caso una mujer, podría ser de violencia familiar, de no recurrir a un otro juez y evitar la revictimización, lo cual me parece todavía algo razonable, algo lógico. Pero lo que está fallando hoy por hoy en el ámbito de la praxis procesal es que de los fiscales no tienen la especialidad de conocimiento de la materia familiar. Somos abogados penalistas y a los fiscales les están otorgando esas facultades. Yo creo que parte de un principio de especialidad para poder formar también a los fiscales en este ámbito y puedan utilizar herramientas jurídicas para poder evitar la revictimización y poder también sintetizar, porque no era correcto tampoco de que la víctima de agresión física, en este caso una mujer, por dar un ejemplo, tenga que soportar la agresión física y después iniciar, después de toda esa agresión de víctima, ante otro operador de justicia, el trámite del divorcio, la separación o la división de bienes gananciales. Es buena la norma, pero hay que realizarle algunos tipos de ajustes para que pueda funcionar a plenitud. Porque yo le digo por la praxis, yo he visto donde el fiscal dispone, la división dice que el investigador haga el inventario de los insumos y como buen salomónico parece que agarra y dice, bueno, por la mitad, sin analizar la titularidad incluso de los bienes u objetos que serían gananciales o de la comunidad ganancial. Entonces, yo creo que hay que ajustar esos temas, pero no me parece mal la normativa 1173 al otorgar esas facultades porque sintetiza para evitar las de victimización, obviamente de grupos vulnerables como son las mujeres. Muchas gracias, doctor Sosa. Si usted quiere, para no ampliarnos más, si usted quiere también mandar sus felicitaciones a las colegas juezas, colegas fiscales, asistentes de fiscalía, es decir, a todo el personal jurisdiccional, por ser el día de mañana, Día de la Madre, recordamos en esta época de restricción al ser más querido. Le cedo la palabra, doctor Sosa. Muchas gracias, doctor Carrillo, pero por supuesto, al ser más sublime que tenemos en este mundo, que son las madres, a todas aquellas damas que han tenido la oportunidad y han sido bendecidas con ser esa calidad de madre, un abrazo afectuoso, que Dios las bendiga y siempre las cuide, ya que gracias a las madres hay todas las personas han sido guiadas por una madre, a las colegas que están en todas las funciones públicas, privadas, particulares, a las pasantes, estudiantes de Derecho y a todas las personas que siguen este concurrido programa de conversatorios. Mil felicidades, que pasen un lindo 27 de mayo, Día de las Madres, pero fundamentalmente también velando por cuidarnos en esta situación de pandemia. Un beso grande, un abrazo a todas las madres y obviamente a mi mamita también, un abrazo fraterno que debe estar siguiendo este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa. Nos hacemos extensiva la felicitación emitida por dos grandes profesionales del Foro Paceño. El doctor Henry Sánchez, que doctor Sánchez se encuentra en línea. Bueno, tenemos alguna dificultad. Sin embargo, ya para concluir este programa, les agradecemos bastante. Agradezco al doctor Henry Sánchez, quien es vocal del Tribunal Departamental de Justicia, al doctor Eric Sosa. Doctor, pedían su número de celular, dónde queda ubicada su oficina, para recibir mayor orientación, tanto para colegas o también para el público que nos oye.
¿Cuál es su número de teléfono? ¿Dónde se le puede encontrar? Obviamente después de la pandemia, doctor. No, con todo gusto, por supuesto. Esta situación nos ha dado oportunidad incluso de realizar asesoramientos virtuales. El teléfono es el 705-66779. Yo tengo la oficina ubicada en el centro de La Paz, en el edificio, en el alto, frente a los juzgados, edificio Elimar, piso 2, número 22, y en el edificio Hansa, en el piso 13, oficina, en el piso 13, oficina 6. Muchas gracias. Para lo que colegas le pueden, vamos a pedir, si nos piden que repita su número de celular, por favor, doctor. 705-66779. Muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas, seguidores de este programa. Una vez más reiteramos, nuestra finalidad es no cuestionar a colegas, al Poder Judicial. Es orientarle para que usted tenga el conocimiento exacto de lo que se hace, lo que se practica. Es la praxis la que nos motiva a enseñar a nuestros seguidores. La ciencia del derecho no es un secreto. Usted, yo y otras personas conocen la norma. No nos dejemos engañar por profesionales sin ética. Este es el medio para el que nosotros podamos conocer y aplicar correctamente nuestros derechos. Una vez más les invito para otra sesión similar el día de mañana con un programa muy especial. Vamos a tocar temas específicamente relacionados al ámbito de la mujer. Cómo las mujeres protegen sus derechos. En un día muy especial, en un día en el cual suponemos que van a estar rodeados de su familia. Y aquellos que no tenemos a nuestra madre a nuestro lado o en vida, también las recordaremos en este día que se recuerda a todas las madres. Les agradezco mucho. Nos vemos hasta otra conversatorio similar. Que Dios les bendiga.